Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Hoy mi grupo va a presentar el caso 289-2016. Antes de explicar el caso presente, debemos recalcar, la decisión de la Fiscalía Provincial Penal de Lima declara que no hay mérito para formular cargos por ninguna de las imputaciones que vamos a presentar a continuación. En este caso, los denunciantes Steck, los hermanos de Romaña, Osterling y Pedro Eduardo Salinas, exmiembros del Sodalicio de Vida Cristiana, el 1 de mayo del 2016, denuncian a Luis Fernando Figari, el fundador de la institución, Bartel Gómez, Levagui, Eguren, Ambrosic, Tokumura y Schweck por los crímenes de secuestro, lesiones graves y asociación ilícita. Para empezar, ¿qué es el Sodalicio? El Sodalicio de Vida Cristiana es una sociedad de vida apostólica laical de derecho pontificio conformado por laicos consagrados y sacerdotes que viven en comunidad a quienes llaman sodalites y hacen compromisos perpetuos de celibato y obediencia. Los hechos que narraré son una versión reducida debido al tema que nos ha tocado exponer. Los hechos del caso incluyen que en 1971 Figari funda la asociación. En 1987 los denunciantes ingresan al sodalicio y en 1989 esto se retira. En el 2015 los miembros del sodalicio son denunciados por violación sexual a menores y en el 2016 el libro Mitad monjes, mitad soldados de Pedro Salinas es publicado, que recuenta 30 testimonios que expresan los abusos que vivieron durante su época en el sodalicio. Algunos hechos recontados por los denunciantes son que Pedro Salinas fue quemado por Luis Figari al punto de ampollarlo y demás pruebas apoyan el hecho que sufrió de estrés postraumático. Martín de Romaña señala que lo pateaban a diario en el abdomen y Salinas y Osterling no podían recibir sus cartas de familiares con la excusa de que no los querían y por lo tanto no les escribían. Por el lado de los denunciados, Regal, Tokumura, Ambrosic y Bartel admiten haber presenciado abuso físico como golpes al vientre, dormir en las escaleras y bañarse en la playa a las 3 de la mañana con la argumentación de que era disciplina válida en un contexto histórico diferente. Por otro lado, niegan el secuestro argumentando que, como organización religiosa, debían realizar evangelización y otras actividades en diversos lugares. En cuanto a los fundamentos de la Fiscalía sobre el delito de asociación ilícita, en la génesis del sodalicio no se acredita que su principal objetivo fuera la comisión de actividades ilícitas, pues es una institución religiosa reconocida por el Vaticano que persigue fines de apostolado, evangelización y obras sociales. Además, en virtud del principio de legalidad, amparado en el artículo 2, inciso 21 de la Constitución, nadie podrá ser condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté tipificado de manera expresa e inequívoca. Dado que el delito en cuestión no se encontraba tipificado a la fecha de los hechos, no podría ser imputado. En cuanto al delito de lesiones dolosas graves, en primer lugar se hace mención a la falta de tipicidad de lesiones psíquicas graves, pues este recién fue incluido en el Código Penal en el año 2015. En cuanto a las pericias psicológicas, se presenta evidencia de problemas en la estructura emocional de su niñez y adolescencia debido a su núcleo familiar, mas no a su estadía en el sodalicio. Las declaraciones de los denunciantes son opiniones unilaterales no contrastadas con la realidad, por lo que carecen de mérito probatorio, así como el informe realizado por la Comisión de Ética para la Justicia y Reconciliación. En cuanto al delito de secuestro, se menciona que no hubo privación de libertad de tránsito, pues las pericias psicológicas arrojan que los denunciantes contaban con pleno discernimiento, por lo que podrían decidir si abandonar el sodalicio y sus establecimientos cuando lo creyeran conveniente. Asimismo, se menciona que los denunciantes vivían en sus núcleos familiares y que los establecimientos del sodalicio no contaban con barreras físicas, pues no eran aislados ni de difícil acceso. Podían expresar su voluntad porque ya eran mayores de edad. Además, sus movimientos migratorios, actividades artísticas, hobbies y el registro de propiedad corroboran que no existía ni existe restricción alguna de su autonomía. Finalmente, mediante fotografías, alegan que los denunciantes eran libres y alegres de asumir los deberes de la institución. Se llega a la conclusión de que en virtud del artículo 80 del Código Penal no se les podría imputar ni el delito de lesiones dolosas graves como delito de consumación instantánea, ni el delito de secuestro como delito permanente, pues estos ya habrían prescrito. En cuanto a la opinión jurídico penal sobre el delito de lesiones dolosas graves, consideramos que, por el cumplimiento del plazo de prescripción y la falta de tipicidad en la época, en lo referente a lesiones psíquicas graves, consideramos que es correcta la decisión de la Fiscalía. Pese a ello, consideramos que, si las mismas conductas hubiesen ocurrido bajo la normativa vigente, sí se configuraría el delito de lesiones dolosas graves por los daños físicos y psíquicos infringidos a los denunciantes, quienes requirieron terapia tras su salida del sodalicio para recuperarse completamente. En cuanto al delito de secuestro, consideramos que en verdad se ha configurado el delito de coacción,
Para entender la diferencia entre estos dos, primero debemos comprender que ambos, según nuestro Código Penal, tutelan la libertad personal. Pero, mientras el secuestro protege la libertad de tránsito de la persona, la coacción protege la libertad de autodeterminación. Así, la conducta típica en el delito de secuestro consiste en privar a otro de su libertad personal sin motivo ni facultad justificada, sin importar el propósito, modalidad, circunstancia o tiempo. En lo referente al delito de coacción, la conducta típica consiste en, mediante amenazas o violencia, obligar a otro a hacer lo que la ley prohíbe o impedir hacer lo que la ley permite. En lo referente a penas, a lo que es muy importante para analizar la prescripción del delito, la pena básica del secuestro oscila entre los 20 y 30 años y, dependiendo de las agravantes, como la minoría de edad, podría llegar a cadena perpetua. Por su parte, la coacción tiene una pena no mayor a 2 años. Entonces, ¿en qué nos basamos para decir que estamos ante un delito de coacción y no uno de secuestro? En los testimonios de los denunciantes. Así, Pedro Salinas argumenta que en el sodalicio en verdad no estás en una jaula, sino estás en una cárcel mental. Y dice que cuando le mencionó a Figari que se quería ir del sodalicio, este le dijo que haga lo que haga, va a ser un infeliz y se va a condenar al infierno. Esto, para alguien que se forma en la vida cristiana, evidentemente constituye una amenaza. Por su parte, José Escardo dice que los denunciados reemplazaron a la figura paterna y familiar, generando estrechos vínculos cuasi familiares. A su vez, López de Romaña dice que se aprovecharon de su carencia de seguridad y valoración personal, lo que generó una dependencia absoluta de su aprobación, y Oscar Sterling dice que en el sodalicio se anula la voluntad de las personas, ya que viven basadas en miedo, castigo físico y psicológico. Entonces, ¿por qué se imputaría el delito de secuestro y no el de coacción, que vemos es lo correcto? Porque consideramos que esto fue en verdad por el hecho de que si se le imputase el delito de coacción, este ya habría prescrito de todas maneras al tener una pena no mayor de 2 años. Pero al imputar el delito de secuestro, al tener una pena que puede incluso llegar a ser perpetua, este no habría prescrito sino hasta el 2019. Ahora analizaremos el delito de coacción más a fondo. Tal como lo señala Terrones Rodríguez, para que se configure este tipo penal deben concurrir 5 elementos, los cuales son: en primer lugar, que se obliga a una persona a hacer lo que la ley no manda o se le impide hacer lo que ella no prohíbe. En segundo lugar, que la gente actúe con plena voluntad para obligar a la víctima a que haga o diga algo contra su voluntad o le impide hacer lo que la ley no prohíbe, lo cual se traduce en dolo. En tercer lugar, que la gente, para lograr que la víctima acceda a sus requerimientos, emplee como medio el anuncio de la amenaza o cualquier acción, arma o objeto que pueda intimidarla. Como cuarto punto, que la víctima acceda a los intereses de la gente por temor o intimidación. Y finalmente, que necesariamente exista el empleo de la amenaza o la violencia moral o física sobre la víctima por parte de la gente. Respecto a la violencia, es preciso mencionar que no tiene que ser necesariamente física. Se puede emplear una violencia psicológica o moral. Tiene que tratar de un tipo de violencia que haga creer a la víctima que se encuentra bajo la amenaza de un mal real y factible. Ahora bien, ¿cómo se consuma este delito? Para la consumación, basta con la conducta del autor dirigida a impedir a otro actuar como no le prohíbe la ley o a compelerle para efectuar lo que no quiere. Es así que concluimos que nos encontramos frente al delito de coacción, ya que los sodalites, mediante la intimidación, temor, amenazas, es decir, mediante la violencia psicológica o moral, lograban que los 8 denunciados hicieran lo que ellos querían. Es prudente recordar que los denunciantes eran menores de edad cuando todo esto comenzó a suceder, por lo que debido a la carencia de madurez y discernimiento autónomo, lograban implantar ideales en ellos que luego eran usados como intimidación, tal como lo muestran los testimonios mencionados anteriormente por mi compañero. Es importante señalar que existía una estructura de poder, que los sodalites se valían para la captación de jóvenes a los que adoctrinaban en una versión fanática al catolicismo para, una vez doblegados, someterlos a maltratos y humillaciones. Además, por el mismo hecho que eran captados cuando eran menores de edad y apartados de sus familias, la salida del movimiento era sumamente dura, además de la dependencia psicológica generada al interior de la organización. Tras haber analizado la sentencia del caso, pudimos notar que existieron algunos errores en el procedimiento. El mismo sodalicio creó una comisión, la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, la cual estaba conformada con el fin de acoger a toda persona que se considerase víctima de algún tipo de abuso o maltrato por parte de Luis Figari o cualquier otro miembro del sodalicio, y tenía como objetivo atender, confortar y aliviar a las víctimas, contribuyendo al proceso de reparación y conciliación. Es así que al crear la comisión, el sodalicio está reconociendo tácitamente que sí existieron estos delitos y daños. Esta misma comisión emitió un informe que contenía la investigación y testimonios de estos delitos y de diversas víctimas que no fueron tomados como prueba, debido a que los consideraron que se trataba de una opinión unilateral de los denunciantes. Asimismo, las investigaciones de Pedro Salinas y Paola Ugaz tampoco fueron tomadas en cuenta como medios probatorios. Finalmente, en cuanto a las lesiones graves, no se tomó en cuenta las pericias psicológicas presentadas por los denunciantes a cargo de los especialistas Jorge Bruce y Dante Huarto. Además, no se consideró que uno de los peticionarios en la denuncia, José Enrique Jardó, ha señalado que recibe ayuda psicológica solventada por el sodalicio.
Gracias.